Es siempre un enorme placer recibir al economista Ignacio Munzo. Ignacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar acá. Igualmente. Ignacio es director ejecutivo del CERES. Presentó hace cuestión de un par de días el estudio Conceptos claros en tiempos confusos, situación actual y proyección del Uruguay. Lo primero, felicitarte porque cada vez que ese think tank que es CERES presenta estos trabajos, hay que tomarse el tiempo para escucharte, para leerlo y para asumir además que no es por generación espontánea. Por ejemplo, para este trabajo, previamente anduviste con una recorrida larga, ¿no? Sí, cuando uno presenta estos estudios, hay atrás muchísimas horas y horas de trabajo de un equipo grande, interdisciplinario, de economistas, comunicadores, sociólogos, periodistas, y también hay trabajo de campo. O sea, nosotros recorrimos en el primer semestre del año muchos lugares del mundo, entre ellos la India. Estuvimos también en Estados Unidos en abril. Acabamos de llegar hace poco de una gira que le llamamos Gira Unión Europea, porque estuvimos en Madrid, en París, en Berlín y en Bruselas, con una seguidilla impresionante de reuniones hablando del tema del acuerdo Mercosur con la Unión Europea y la posibilidad de inserción de Uruguay en Europa más allá del acuerdo. Claro. Entonces, cuando volvemos y cada 2 veces al año hacemos la presentación a las instituciones socias de CERES, que son los desayunos históricos que tiene CERES, bueno, tratamos de poner sobre la mesa toda la acumulación de conocimiento que recabamos durante un semestre. Y la verdad que este semestre fue particularmente intenso en información. Sí, basta repasar esa agenda que acabas de describir. ¿Y cómo nos ven? Porque después hay como 2 dimensiones, ¿no? Una es cómo nos dicen los medios en Uruguay que nos ven en el mundo. Otra es ir al mundo y preguntar, ¿qué ven de Uruguay? Nos ven, ¿cuándo nos ven? Primero, lo que hay que tener claro, cuando nos ven bien, pero conocen muy poco de Uruguay. Esa es la realidad. Tengo varias anécdotas al respecto. Déjame contarte uno en la India. O sea, estaba ahora en febrero en la India, en Nueva Delhi, un evento que nos invitaron a participar, y justo esa semana se inauguraba en otro lugar, en otro hotel de Nueva Delhi, la Cámara Indo-Uruguaya de Comercio. Un empresario indio fundó la Cámara de Comercio India-Uruguay. Primero India porque es con sede en India. No había, hasta ahora, hizo un evento, un hotel, 50 empresarios indios, fuimos ahí, empezamos en una cena, empezamos a hablar con los empresarios y en un momento me pongo a hablar con el presidente, con el fundador de la Cámara, un señor indio, y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Uruguay? Nunca. Ah, ¿y por qué estás fundando una cámara de comercio con un país que no conoces? Uruguay? Porque veo una oportunidad. Así fue la respuesta. Quiero ir. Me estuve fijando todas las cámaras de comercio que hay de la India con países de América Latina y el único que no tenía era Uruguay. Y se me ocurrió avanzar con eso y hizo este evento, convocó a 50 empresarios. Y la verdad, o sea, estuve 3 horas ahí y pasaron, de esos 50, debo haber hablado con 49, porque uno por uno se iban acercando para preguntarme cosas de Uruguay con interés, pero con una ignorancia gigantesca de lo que podía hacerse en Uruguay. Claro. O sea, es como que suena muy bien, hoy en el mundo suena bien Uruguay, eso hay que entenderlo. O sea, genera atracción porque país serio, democracia plena, institucionalidad seria, pero después bajar un escaloncito ya no se sabe absolutamente nada del Ahora, Uruguay. Con esta dinámica de los tiempos, también hay que empezar a explicar que quedó vetusta aquella idea de cabecera de puente de la región. Hoy es otra cosa, no sé cómo se llama, pero claramente ya no es aquella, decíamos, ¿te acordás? Puerta de ingreso al Mercosur. Cuando empezó el Mercosur, que había mucha ilusión. Creo que ahora hay una puertita que se abrió asociado con eso el año pasado, me parece importante rescatar, que es el acuerdo que se logró para poder vender desde zona franca de Uruguay a Brasil. Desde cualquier zona franca de Uruguay a cualquier punto de Brasil sin tener que pagar impuestos, algo que antes no se podía porque estabas dentro de una zona franca. Claro. Y eso sí puede permitir que vengan empresas, se instalen en zonas francas a Uruguay pensando en todo el Brasil como un mercado, como aprovechando Claro. Lo más barato que puede salir producir en zona franca o estar en zona franca que estar afuera. Eso es una oportunidad, pero hay que ver cómo se va aprovechando a lo largo de los próximos años. Abro un paréntesis porque además fuiste el que, si se me permite el término, fogoneó mucho lo de Dubái, la presentación de Uruguay
en esa feria. ¿Se cumplieron tus expectativas? ¿Los resultados son auspiciosos? Primero, creo que no dedicamos el tiempo y el esfuerzo necesario como para tener una presentación de nivel en Dubái. Tengamos claro, ¿no? O sea, cuando uno compara lo que fue el stand, el pabellón de Uruguay en comparación a otros países, no era algo a destacar, no fue una actuación destacada. ¿Pero una cuestión de plata era o de creatividad? De plata y tiempo, y de hecho, tengamos claro algo, las exposiciones universales, como la que se hizo en Dubái, a la que fueron 21 millones de personas, y el pabellón de Uruguay yo estuve varias veces en varios momentos, y era un flujo permanente de gente que entraba a ver al Uruguay, se hacen cada 5 años. Y la próxima es en Japón, en Osaka 2025. Estamos a 2023. Arranca en 2025, abril 2025. O sea, dentro de 2 años ya está corriendo en ese momento. Hoy ya tendríamos que estar armando, diseñando. Bueno, hace un año escribí una columna en un diario de Uruguay diciendo que era importante que Uruguay confirmara su participación, que no la había confirmado aún, y que se pusiera a trabajar ya mismo. Lamentablemente todavía sí confirmamos, porque enseguida se confirmó. Es importante, muy importante estar, pero hay que prepararse. Los países trabajan sin parar de una en otra, y tenemos en Japón una oportunidad gigantesca, así como la teníamos en el mundo árabe. Son 2 puntos claves para posicionarse. Japón es un país que para Uruguay es un mercado enorme, poco explorado, que hasta ahora ha tenido una política proteccionista, pero que se está abriendo. Está el acuerdo transpacífico, del cual Uruguay envió la carta de intención para formar parte hacia fin del año pasado, ¿se acuerdan? Bueno, Japón es el líder del acuerdo transpacífico, es el país más grande. Entonces Uruguay tiene que dar una señal de que está muy interesado y tiene que ir y tiene que romperla en Osaka. Y a mí lo que me hace insistir con esto, ¿sabes lo que es, Daniel? Que tenemos material para vender. Si no tuviéramos que vender, pero tenemos hoy en el mundo la marca Uruguay asociada a la democracia liberal, a la institucionalidad, a la seriedad, en un mundo que carece de esto. En un mundo confuso, como decís vos. Vale mucho. Claro. Entonces tenemos para ir a vender. Tenemos que venderlo con la profesionalidad que hoy el mundo exige. Es simplemente una exigencia que te la pone los estándares de comparación. Por eso te decía que no es tanto a veces un tema de recursos humanos que son necesarios para plantarte en esa cancha de las grandes ligas en una forma profesional, seria, pero a veces hay que ser creativos también, ¿eh? A veces hay que ser creativos y bueno, lo de la plata sí, pero la creatividad más todavía. No, y yo me tomé el tiempo en Dubái de averiguar cómo se financiaban los buenos pabellones. Y son con aportes del sector privado, empresas que apoyan. Y cuando hablaba con los directores de los pabellones me explicaban, sí, este proyecto lo empezamos hace como 4 años, hicimos un llamado con empresas, presentamos el proyecto, las empresas vieron que venía algo interesante, entonces empezaron a sumarse, aparecían listas enormes en las paredes de las empresas que apoyaban. Claro. En el de Uruguay había muy poco. Sí. Y es más, cuando esto se hace bien, no es que es un gasto. Es un ingreso, porque sobra la plata que se aporta, porque ya se está trabajando para el otro, queda un remanente para la siguiente, y es permanente. Interesante eso. Decime, Nacho, conceptos claros en tiempos confusos. Así se presentaba la charla. En este marco de confusión, ¿surge una luz con Estados Unidos? Yo creo que sí, que tenemos que saber leerla e interpretarla. Estados Unidos quiere acercarse a Uruguay, ha dado señales fuertes, con la venida de un grupo importante de senadores, el presidente de la Comisión de Asuntos Externos del Senado, pero también, que es del Partido Demócrata, pero también vinieron senadores republicanos. Ahora presentaron un proyecto de ley. El presidente Biden le comunicó a nuestro presidente de la República el interés de tener una relación más fluida. Hay un instrumento que fue lanzado el año pasado por Estados Unidos, que es el Acuerdo de Cooperación, el APEP, con la cifra en inglés, el Acuerdo de Cooperación de las Américas, que permite buscar mecanismos de apoyo. Pero, ¿qué es lo que hay que entender? Que esto es un paraguas amplio, que tiene recursos de Estados Unidos, pero que los países, nosotros, tenemos que ir a ofrecerle, bueno, en qué podemos hacer estos recursos, aprovecharlos. Claro. Y nosotros decíamos el otro día en el evento de Ceres que creo que sería bueno aprovechar esta institucionalidad que generó Estados Unidos para, por ejemplo, generar una especie de oficina
en coordinación con la Embajada de Uruguay en Washington, pero solamente especializada en inversores americanos, norteamericanos interesados en Uruguay. Una oficina que esté diseñada para eso en el idioma que ellos entienden, no en el inglés. Estamos hablando del idioma de los negocios profesionales que exige invertir. ¿Qué decía el presidente de la República y el secretario de la Presidencia recién cuando regresaron de Estados Unidos? Nos preguntaron muchísimos empresarios norteamericanos para invertir en Uruguay por el interés que hay en el Uruguay. Bueno, el seguimiento de ese interés es lo que se necesita. Claro. Y además, como se dice frecuentemente, pero a veces no se cumple, que la política exterior sea una política nacional, una gestión pública de Estado, ¿no? Y que, porque ahora nos vamos a enfrentar al ruido electoral, sin duda ya estamos en el medio del ruido, pero ¿cuánto se construye ahora a futuro, no? Esto es continuo y hay que estar atentos permanentemente a las dinámicas globales que afectan las posibilidades de insertarse. La foto fue importante, la de Biden. Muy importante, muy importante. Así como va a ser importante ahora cuando el presidente viaja a Europa en julio, a fines de julio, en la reunión CELAC, Unión Europea. Claro. Europa, Estados Unidos, hoy son para Uruguay dos destinos muy importantes para poner más, digamos, profesionalidad en la gestión del recurso destino, porque hay un sector exportador de servicios muy grande creciendo hacia Estados Unidos, Uruguay, todo el software y la industria de tecnología de la información es por lejos el principal destino de la producción, y en Europa tenemos un mercado para la producción del agro uruguayo que es cada vez más exigente en términos medioambientales, va a serlo cada vez más, independientemente del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El Pacto Verde, Europa ya lo lanzó solo, entonces va a exigirle a cualquiera que lo vaya a vender a Europa determinados estándares ambientales en la producción de esa alimentación. Sí. Uruguay los cumple, Claro. prácticamente todos, y no los cumple Brasil y no los cumple Argentina. Uruguay sí los cumple. Claro. Y eso se paga en los mercados, vale más caro lo que tiene el certificado de calidad ambiental. Y ahí Uruguay tiene un nicho para posicionarse cada vez más en Europa, que es un mercado que está dispuesto a pagarlo. Sí. Otros mercados no, compran por cantidad. Europa compra por calidad. Y Uruguay ahí tiene el futuro pero para mirar. que no nos pase como con China, ¿no? Que después dicen, no, vienen todos juntos o no viene ninguno, porque Brasil allí está en una posición crítica con Europa y ojalá que eso no nos comprometa. Bueno, ahí ya estamos todos juntos hace por lo menos 25 años negociando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este año pueden haber definiciones, ojalá. Sería muy ojalá. bueno para el Uruguay. Sí. Es el principal beneficiario Uruguay de esto, ojalá. Y eso que lamentablemente tenemos poco para influir, porque hoy en día el partido lo están jugando Lula, Francia y Alemania. Esa es la realidad. O sea, entre esos tres se resuelve el acuerdo y va a ser, en lo que resta del año, vamos a tener novedades al respecto. Está bien. Bueno, pero en ese marco, Daniel, hay que entender que una vez que esté establecido eso, es un acuerdo estratégico, no es específico. Ese acuerdo permite moverse mucho. Y el Uruguay ahí tiene que tener una estrategia clara de cómo aprovechar al máximo el acercamiento entre Europa y América Latina en un contexto, y esto es importante, porque recién hablabas de China, en un contexto donde China ya no es la misma China de hace 5 años atrás, que apareció Rusia con las complejidades que está teniendo, y Europa habla permanentemente. De hecho, te decía que tuvimos una larga serie de reuniones en Europa. En prácticamente todas el tema aparecía sobre la mesa, el reducir la dependencia económica con China. Nadie dice desacoplarse, no, pero sí no depender. Europa ya le preocupa, no quiere tener una dependencia de ser su mercado. Por ejemplo, Alemania es impresionante cómo está ahora buscando nuevos mercados para no depender de venderle a la China. El 40% de los Mercedes-Benz del mundo se venden en China. Por ponerte un ejemplo de lo que es la dependencia. La Mercedes en Alemania, el 40% de lo que hace va para China. Tremendo. Bueno, de hecho, tuviste la valentía en su momento de decir, miren, cambiaron las circunstancias y ahora no hay que ir tan detrás de esa dependencia de un TLC con China, hay que ver las cosas de otro modo, hay que ver el mundo de otro modo. Por eso quisimos destinar varios minutos de esta entrevista a hablar precisamente del mundo, de cómo nos ven, de cuál es la ruta que debería trazarse Uruguay de aquí a futuro, pero también allí te consultaron por temas del momento, como se dice, no por la agenda más caliente. Me llamó la atención que decías que, obviamente, más allá de que lo sabemos, el tema del atraso cambiario es grave, pero dijiste algo más, es grave y de no pronta solución. Y hay que entender por qué dije eso, porque la solución implica meterse en conflictos en varias dimensiones.
Hoy estamos en una situación de un dólar que ha bajado mucho en los últimos días, que esto es resultado de un fenómeno global, que el dólar está cayendo en todo el mundo, no es un fenómeno local. El año pasado Uruguay sí estuvo a contramano, mientras el dólar subía en el mundo, en Uruguay caía, eso nos separó y hoy esta baja nos pega más que a otros países porque ya estábamos caros, entonces estamos muy caros con respecto a todos nuestros mercados, a donde le vende Uruguay en bienes y servicios, estamos por lo menos 25% más caro, ni que hablar Argentina y Brasil, que ya es niveles récord con Argentina y con Brasil preocupantemente también lo caro que está Uruguay con respecto a Brasil. Cuando uno lo ve contra los propios fundamentos de la economía uruguaya, o sea, los fundamentos que hacen la competitividad del Uruguay, estamos mucho más caros que lo que deberíamos estar para poder competir. Pero a pesar de eso, estamos en una situación muy complicada para salir cuando entendemos que es mala, ¿no? O sea, estamos en una trampa. Por eso yo le hablé de esa forma. Sí, que no hay soluciones mágicas y que hay como una sensación de trampa. Hay por lo menos... Hay 4 dimensiones de conflictos que implica salir. La primera es con la planificación macroeconómica del gobierno, donde hay una variable que está involucrada en toda la planificación, que es la inflación, y que se espera que a fin de año entre en el objetivo del Banco Central, que es 6%. Para que la inflación baje por debajo del 6%, el tipo de cambio, según nuestros cálculos, que debería estar cerrando el año, es de 37,2 interbancario. No muy lejano al valor actual, pero sí impensado hace unos meses atrás. ¿No? Bueno, este valor que hoy tenemos el dólar, si se mantuviera o bajara un poquito hacia fin de año, estaríamos logrando sí que la inflación entre dentro del rango del Banco Central. Que es el objetivo principal del equipo hoy, ¿no? Por eso, y ese es el objetivo, está establecido, está planteado, que va enfrenta este problema de competitividad, ¿no? Sí, acá hay muchos exportadores que nos están mirando, empresarios que nos están mirando, que probablemente digan, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Y hay que entender que no es solo un problema de los exportadores. Por ejemplo, todos los promotores de inversión y los que invierten en propiedad residencial, que ha crecido mucho, inversión en infraestructura asociada a edificios, eso también está muy, muy complicado por los inversores extranjeros interesados en estos recursos. Por lo tanto, es un problema que trasciende. Cuando uno habla de atraso cambiario, el primero que la gente piensa es, el sector del agro, los vendedores de carne, la soja. No. Acá tenemos también a los exportadores que los olvidamos, que son muy grandes, que venden servicios de software, pero también tenemos a emprendimientos locales que reciben recursos del exterior para financiarse y hoy están muy complicados. Entonces, primer conflicto con la inflación. Con un dólar de 42 a fin de año, que sería un dólar el que se esperaba hace no mucho atrás, cuando le preguntaban a los analistas económicos que le responden la encuesta que hace el Banco Central, que iba a estar el dólar a fines del 2023, daban 42. Bueno, con dólar a 42, según nuestros cálculos de consistencia dólar-inflación, la inflación termina en 8,7, casi 9, no 6. ¿Se entiende, Daniel? O sea, ahí está el conflicto, porque con una inflación que se acerca al 9% a fin de año, no solo se te complica las proyecciones dentro del presupuesto y los compromisos internacionales de emisión de deuda uruguaya en pesos nominales, como el gobierno quiere hacer en estos días, sino que también se te complica toda la negociación salarial, que empieza ahora una ronda en julio quería hablar muy de eso. grande, muy grande. Quería hablar de eso contigo. 65% de todos los trabajadores del Uruguay, incluyendo públicos y privados, ahora los públicos quedan afuera, pero el 65% de todos los trabajadores del Uruguay van a estar involucrados. Y hay una pauta muy clara por parte del gobierno. Vamos a tratar de recuperar la pérdida de salario real que tuvo la pandemia y volver a los niveles prepandemia. Sí, te diría, yo le quito el tratar. Vamos a recuperar. Es un compromiso muy fuerte. Es un compromiso fuerte que implica que lo que se tiene que recuperar es el poder de compra del salario. Para que el poder de compra se recupere, la inflación es clave. Y se está poniendo como objetivo, como meta, un 5% de inflación para que la negociación cierre. Y bueno, imagínense, si estuviéramos cerrando a fin de año con una inflación de 8,7, se cae toda esta negociación en torno a una inflación del 5. Exacto, claramente. Entonces, es un problema, pero es mucho peor, porque también uno diría, pero ¿por qué no salimos? Pero podemos salir dándole mayor aire al sector exportador con algunas medidas regulatorias que mejoren. Permitir, por ejemplo, se habla en la frontera, que la situación es crítica en toda la frontera, porque el diferencial de este precio con Argentina y Brasil es donde es más grande. Se habla por algunos sectores, decir, permitamos importación
Microimportaciones, por ejemplo. Microimportación de Argentina y que después se venda con impuestos en el Uruguay. Eso ya aliviaría. Bueno, pero ahí aparecen los distribuidores, ahí aparece un conflicto entre empresas. Claro. Porque eso no le sirve a todos. Sí, porque además te dicen, sí, microimportación en Salto y a las 4 horas lo tengo en Montevideo, ¿no? Por supuesto. Y después aparecen los que todavía dicen, no, pero acá lo primero que hay que hacer es cuidar lo que es legal y lo que es ilegal. Vamos por el contrabando. Cerremos la frontera del contrabando, que ha crecido muchísimo. Sí. Y bueno, pero ahí aparece todo el mundo informal, que es un mundo que funciona y que vive de eso y que a su vez abastece a muchas personas con recursos bajos. Entonces, es muy complejo la situación. Los avances que se puedan hacer implican enfrentarse a algo que está establecido. Ese es el punto. O sea, sin enfrentamiento no se sale de esto. Claro, la pregunta es si vemos en el horizonte cercano una posibilidad a que haya ese enfrentamiento, y por lo menos yo no lo veo. O sea, por lo menos el año electoral no es proclive a enfrentamientos. Claro, iba a ir a eso. Es una trampa ahí, ¿no? Por lo menos estamos como en este laberinto donde lo electoral incide. Y te agrego otra, o sea, el compromiso fiscal. O sea, porque uno diría, bueno, podemos hacer reducción de impuestos para que las empresas puedan estar mejor. Bueno, pero los números, si empezamos a reducir impuestos. Nosotros el otro día presentamos cuánto implicaría eliminar aquello que en su momento el ministro Astori introdujo, que fue volver a introducir el impuesto de inflación, la corrección por inflación que te afecta los balances y te afecta el IRAE, que en el 2007 se eliminó, y eso fue como un 10% más de IRAE para muchas empresas. Eso sigue estando vigente. Nosotros dijimos, bueno, volvamos a la previa del 2017. ¿Se acuerdan que en el 2017 hubo una especie de ajuste fiscal con aumento de impuestos? Se aumentó el IRPF, aumentó el IRAE con esto. Bueno, y eso son 300 millones de dólares. Es plata para cuando las cuentas fiscales están bajo la lupa, porque tenemos una regla fiscal que este gobierno aprobó en la LUC, se mantuvo en el referéndum y que está vigente y que ahora en 2023 y 2024 va a tener que mostrarse que se cumple. Claro, hay que cumplir con eso. Se puede cumplir. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, Nacho. Quedaron varios asuntos, ¿no? Primero, tu expectativa sobre esta ronda que mencionabas de los consejos salariales, donde ahí se juega mucho. Está la rendición de cuentas, es la última oportunidad para gastar. Allí no hay diferencia solo con la oposición, sino que ahora en la propia interna del partido de gobierno se ha instalado. Y después ese dilema, ¿por qué no crecemos más? ¿Por qué Uruguay no crece más? Bueno, porque sería, no digo la gran solución, pero parte de la explicación de por qué no crecemos más ahora es porque estamos poco competitivos. ¿Qué muestra la evidencia? Nosotros lo hicimos todos los números. En los últimos 25 años, si uno agarra los momentos en que Uruguay estaba caro, como ahora, con atraso cambiario fuerte, y compara con momentos en los que no estaba tan caro, cuando estaba un poco más alineado con el resto de los países, se ve con claridad que cuando Uruguay está como ahora caro, se invierte muchísimo menos por parte de las empresas y se contrata mucho menos trabajadores. Por lo tanto, se crece menos. Entonces, parte de por qué no crecemos es porque estamos poco competitivos. Entonces, si queremos crecer más, esto es parte del problema que hay que buscar solucionar. Porque esto es sentido común. O sea, invertir implica tener un resultado para el que invierte. Y cuando los costos y los ingresos no dan, entonces el que iba a invertir se retrae. Ahora uno podría pensar, pero si se acaba de anunciar una mega inversión en Paysandú de hidrógeno verde, que fue un gran anuncio de 4.000 millones de dólares, es verdad. Pero a veces hay que separar lo que son las mega inversiones que vienen de la mano de otras decisiones. Acá es clave, por ejemplo, la estabilidad económica, la estabilidad política, institucional del Uruguay, por una inversión de larguísimo plazo, como es la inversión en hidrógeno verde, que solo lo hace una empresa que tiene una visión de muy largo aliento y que cree en otros factores más que la coyuntura de que ahora estamos caros. Ahora, el que va a invertir, por ejemplo, en ampliar un depósito, o que va a aumentar el tamaño de una oficina, o contratar a un trabajador, una empresa que ya está funcionando y que ya no tiene renta como para aprovechar de los descuentos que hace la Comap, que es a través de lo que uno debería aportar a través del impuesto a la renta y puede descontarlo con inversiones, pero ya cuando hay poca renta ya no hay que descontar. Entonces, esas empresas, que son la mayoría de las empresas uruguayas, no son las mega inversiones. Las que mantienen esas son el las motor que tienen caliente. El freno de mano puesto. Exacto. Y las que están mirando y dicen, ¿qué hago? Bueno, voy a esperar por lo menos un año más. Capaz que espero el año que viene y veo, porque los números no me empiezan a dar.
Bueno, Ignacio, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir hablando de muchos temas. Voy a contar un secretito. En una entrevista anterior que te hice ya hace un tiempo, tuvimos ahí una falla técnica. En la última pregunta te había dicho, che, y aquello de la candidatura, la posibilidad de que vos emerjas como una figura del Partido Colorado, por ejemplo, ¿en qué quedó eso? Lo mismo, no he cambiado lo que yo vengo diciendo, o sea, no está en mis planes, no es una alternativa que yo estoy analizando el día de hoy. Es algo que se comentó, pero lo cual yo nunca dije que me iba a subir, o sea, no me tengo que bajar de lo que no me subí. Exacto, pero lo descartás en principio, aún subirte ahora a eso. Muchas gracias, Nacho. Un gusto. Ignacio Munzo, el economista Ignacio Munzo, director de Ceres, estuvo con nosotros. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este.